Israel ya vacunó contra el coronavirus a más de 1 millón de personas, en la que se considera la campaña de inmunización más rápida del mundo para frenar la propagación del SARS-CoV-2. Campeones del mundo, continuaremos así y seremos los primeros en emerger de la pandemia, abrir nuestra economía y volver a la vida, dijo el pasado miércoles el primer ministro Benjamín Netanyahu, tras anunciar que solo en la jornada previa, más de 150.000 israelíes fueron vacunados. El calendario que maneja el país hebreo apunta a que a finales de enero más del 25% de la población ya esté vacunada. El primero en darse la inyección fue justamente el primer ministro. Hoy es un gran día para Israel. Llevamos luchando por casi un año contra la severa pandemia que ha conocido la humanidad en los últimos 100 años. Para fin de mes habrá millones de vacunas y otras millones vendrán después. Yo pedí para vacunarme primero junto al ministro de Salud para servirles como ejemplo personal y animarlos a vacunarse. Podemos salir de esto juntos y pronto comenzaremos a hacerlo, decía Netanyahu. Actualmente Israel se encuentra en su tercer confinamiento nacional. Ha registrado 3.314 muertes con COVID-19 y más de 419.000 casos. Vamos a profundizar en esta noticia. Para eso estamos en contacto con Gabriel Ben-Tzahal, periodista argentino-israelí, radicado desde hace años en Israel. Lleva mucho tiempo ahí, me decía, es más israelí hoy en día. Y con algún pasaje por acá, incluso por Uruguay de unos cuantos años, con hijos uruguayos. Así que, Gabriel, un gusto saludarte. Buenas tardes para ti. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Romina? Mucho gusto. Bueno, Gabriel, te propongo comenzar haciendo como una puesta a punto. ¿Cómo describirías cómo ha atravesado Israel la pandemia? ¿Cómo fue el proceso a lo largo de estos meses? Bueno, ante todo, no existe, creo yo, en la Tierra un país en donde los habitantes estén felices con su gobierno. Porque simplemente a veces perdemos la perspectiva que ningún gobierno del mundo estaba preparado para esto. Ningún Estado estaba preparado para esto. Entonces las quejas son múltiples. Ahora bien, vamos a decir los puntos de partida positivos. Y es que existían reservas de dinero grandes para un país tan pequeño. En comparación, Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes. Sí. Sigue más o menos con esa cifra, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos 9 millones de habitantes. Ahora, teníamos reserva de dinero de 150.000 millones de dólares. Por lo tanto, tú puedes comprar vacunas de mayor calidad y también exigir que te las envíen más rápido. Esto por un lado. Y lo segundo es, eso también tiene incidencia porque si tú envías a la gente a que no trabaje, que se quede en sus casas, tienes que permitirle pagarle desempleo. Entonces, hasta junio del 2021, los desempleados tenemos derecho a recibir aproximadamente el 60% de nuestros ingresos habituales, cosa que te permite de alguna manera sobrevivir. Lo segundo es que este es un país de mucha tecnología y por lo tanto buena parte del trabajo se puede seguir haciendo desde tu casa. Y eso es algo que creo yo, Romina, no va a cambiar. O sea, incluso te diría a ti, ¿te imaginas tú transmitiendo tu programa de radio desde tu casa con un equipo más o menos decente? Perfectamente podrías hacerlo. Sí. Yo creo que esta pandemia nos ha llevado a todos a producir desde nuestra casa. Este país estaba más preparado para eso. Claro, en ese sentido decís, los agarró muy bien parados, tanto desde lo económico entonces como desde lo tecnológico, sí, sin duda. En lo tecnológico, el grado de desarrollo que tiene Israel hace que los haya agarrado bien pertrechados y que, hayan, entonces, por lo que decís, surfeado esta pandemia, entonces, de una forma relativamente aceptable. Yo decía, van por el tercer confinamiento, ¿no? ¿Han tenido que 3 olas concretamente de auge de casos? Mira, Romina, el problema central aquí es que no se soportan la muerte de individuos. Tú imagínate que hasta el día de hoy recordamos la guerra de la independencia, con 6.000 muertos, que era el 1% de la población en el año 1948, y se rememora cada año como un hecho trágico para nosotros. Ahora, ya han muerto 3.400 personas. ¿Te imaginas entonces el dolor que tiene? Entonces, no es aceptable la muerte de personas, no es aceptable la muerte de individuos. Entonces, ese ya es un problema en sí. Ahora bien, paradójicamente, este es un país creado bajo la premisa socialista, en donde todo individuo debe tener seguro médico. Significa, tú estás trabajando ahora en la radio, te van a quitar a fin de mes el 3,5 al 5%
de seguro médico. Y tú vas a decidir simplemente a cuál de las 4 aseguradoras le darás tu dinero. Pero está prohibido que alguien no tenga seguro médico. Eso permite que hoy las aseguradoras médicas empiecen a vacunar a la gente de forma masiva. O sea, tú vas a tu médico de cabecera y ahí te vacunan. Entonces, por eso ya se han vacunado 1.150.000 personas. De 9 millones de personas, 1.150.000 ya han recibido la dosis. Antes que preguntes, ¿quién recibió primero? Mayores de 60 años y médicos. ¿Quiénes van a recibir segundos? Policías y maestros, cosa de permitir que las escuelas vuelvan a abrirse. Vuelvan a abrirse. Ahí está. Bueno, hagamos un paréntesis de vuelta. Respecto a la educación, ¿cómo se está desarrollando hoy en día? Ahora están en estos días, concretamente en confinamiento, pero ¿cómo ha sido la regularidad en todos estos meses? El primer ministro llama la palabra acordeón, por más que nosotros sabemos que se refería a un bandoneón. Ajá. Significa, cuando hay más contagio y llegamos alrededor de 9.000 por día, nos envían a nosotros a nuestras casas y más o menos de 2 semanas a un mes de cuarentena obligada. Ahora estamos en la casi tercera. Durante esos días los niños no van a ir a clase y van a recibir clases por Zoom o parecido. Bien. Ahora, cuando hay un momento donde el acordeón está más liberado, van a ir a clase los últimos 2 años de la secundaria y los primeros 2 años de la primaria. ¿Por qué la secundaria? Porque tienen exámenes finales que le permiten entrar a la universidad. Entonces necesitan que estén preparados para esos exámenes. O sea que todo el tiempo es abrir y cerrar, y ahora lo han cerrado porque ha aumentado mucho el contagio y quieren que baje el contagio para que aumente la vacunación y de esa forma tener que salir rápido de esta tercera ola. Bien, pero volviendo al panorama general, digamos, ¿han pasado por situación de los seguros de salud saturados en algún momento? ¿La capacidad de los CTI, por ejemplo, ha llegado a estar al límite? No, teníamos una enorme preocupación porque decíamos, ¿y si no nos alcanzan los respiradores? Uh-huh. Ahora, hoy están con respiradores alrededor de 200 personas. Hay 1.850 respiradores. Significa que no se necesitan. Los hospitales no han caído, ni mucho menos. Había temor a eso. Pero otra vez, tú imagínate lo siguiente. Yo viví en Uruguay en Pocitos. Imagínate que en Pocitos hay 4 edificios de las 4 aseguradoras. Entonces, tú perteneces a una y en Pocitos tú vas al médico de cabecera, para el dentista, para el pediatra, para el médico de familia, para el ginecólogo, vas a tu barrio. Si tu problema es grave, te mandan al Británico o a cualquier otro hospital. O sea, el hospital es para segundo recurso. Significa que la persona que estaba con COVID era tratada o bien en su centro zonal, uh-huh, y si ya era muy grave, iba al hospital. De esa forma mezclábamos el control barrial con el control nacional. Pero para eso, ten en cuenta, hay una estructura de salud muy fuerte, obligada por el hecho que todo israelí debe dar su dinero para un seguro. O sea, otra vez vuelvo a lo mismo. Ten en cuenta que es un país que nació del socialismo. Era obligatorio mantener a todas las personas protegidas médicamente, como algo obligatorio. Educación y salud como algo obligatorio. Mm. ¿Y el nivel de acatamiento de la cuarentena, del confinamiento, cómo lo describirías? Desastroso como en casi todos los países. Sí. Es muy complicado mantener a la gente un año dentro de sus casas. Entonces salió a la luz la creatividad eterna de todos los de esta región. Por ejemplo, el gobierno nos indica que no podemos salir más de 1.000 metros a menos que salgas a correr. Entonces tú a los 950 metros de tu casa empiezas a correr. Y si te para un policía decís, estaba corriendo, pero estoy corriendo a 1.000 metros de mi casa. En otras palabras, hay un montón de creatividad. Por ejemplo, ¿sabes lo que es el falafel, verdad? Sí. La comida al paso, sí, que es un pan de pita árabe que le ponemos ensalada y todo tipo de cosas adentro. Un hombre, está prohibido vender falafel en la calle porque es un negocio que tiene contacto humano. ¿Qué ha hecho este buen hombre? Ha puesto un micrófono a 20 metros del stand. Cuando la gente venía, desde el micrófono le pedía y el hombre iba, le llevaba la comida y el hombre se iba. Fíjate, no estaba violando la ley. O sea, todo tipo de trucos para zafar de las indicaciones para poder seguir viviendo económicamente. Claro.
¿Pero los controles son estrictos? Quiero decir, por ejemplo, el tema de la aplicación de multas y demás, ¿o qué es lo que pasa en caso de incumplimiento? Bueno, si te detiene la policía y estos últimos días han puesto 9.000 multas, te puedes comer una multa de $150 por ir sin mascarilla o alejarte lo que no puedes de tu casa, o bien por tener contactos o armar una fiesta. Un negocio que arma una fiesta dentro de su propio local y es descubierto puede recibir una multa altísima, que puede ser $1.500. O sea, relativamente sí se cumplió, sanciones estrictas para que la gente relativamente cumpla. Pero otra vez, si tú mantienes mucho tiempo a la gente en sus casas, tarde o temprano la gente va a violar las normas. Si tú haces un acordeón que liberas y encierras, encierras, puedes tener cierto nivel de acatamiento que creo yo que hoy relativamente se cumple. Y así que esa fue entonces la estrategia definida. Hablemos, Gabriel, ahora sí, en más detalle de lo de la vacuna. ¿Cuándo dirías que se empezó a hablar como tal y cuándo empezó las negociaciones el gobierno israelí con Pfizer, concretamente, que es la vacuna que han recibido hasta ahora? Bueno, pusieron todas las fichas como una lotería en dos empresas, Pfizer y Moderna. Hay países como el vecino tuyo que ha comprado vacunas en Rusia, ¿verdad? Sí, Argentina. Aquí el gobierno ha dado a entender que vamos a comprar la vacuna rusa, pero que no la vamos a usar, porque no se confía en esa vacuna, sino que se confía en lo que diga la FDI de Estados Unidos con respecto a qué vacuna se puede usar y qué no. O sea que acá se van a usar, por lo visto, Moderna y Pfizer. Bien. Ahora, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es el argumento del primer ministro y de los políticos israelíes? Le dicen al dueño de Pfizer: mira, nosotros nos vamos a vacunar en masa. Tú puedes perfectamente decirle a otros países que ya hay un país que se ha vacunado todo, que no le ha pasado nada y que ese país ha salido de la pandemia. Y de esa forma lo único que pedimos a cambio es que nos envíen rápidamente más cantidad de vacunas. Y como somos un país pequeño, eso ha sido el argumento central. Y cuando tú tienes dinero para poder comprarla y el Estado la compró para todos los ciudadanos, entonces tenés casos como los que pasó ayer. Se abrió al lado de un estadio de fútbol. Tú vas con tu auto y hay carpitas, tienditas. Tú entras con tu auto, sacas el brazo, te vacunas y sigues. Y de esta forma podés masivamente vacunar a la gente. Lo que sí, tenés que tener una reserva de vacunas para poderle dar la segunda dosis. Ahora estamos esperando si hay efectos para la segunda dosis. Significa, después de 8 días en Pfizer, empiezan a ver si hay anticuerpos en tu propio organismo. Y eso es una buena señal. Bien. Ahí está interesante el punto que planteas, porque por lo visto no han tenido problemas logísticos, ¿no? Con la aplicación de la vacuna en estos primeros días. Entonces, todo lo contrario, ¿no? Marcha bien. Digo, porque hay países como Estados Unidos han planteado, ¿no? Difiere mucho la situación en cada estado. Después las autoridades de cada estado, concretamente, si cuentan con fondos para comprar las vacunas o no. Hay todo un tema en ese sentido. No así en Israel. De todas formas, hay algún tema con la cantidad de dosis, que poder asegurarse que eso que compraron, que como decías, tienen el dinero para hacerlo, que les lleguen en tiempo y forma las segundas dosis para poder seguir vacunando, ¿no? Ese es el problema central. El primer ministro dice: queremos vacunar por día 150.000 personas. Ahora bien, imagínate que tú tienes 150.000 vacunas y no se te presentan los ancianos de mayor de X edad el día que le toca vacunarse. Entonces una municipalidad anuncia: nos sobran vacunas, todo aquel que quiera vacunarse que venga ya. Ah, mira. Entonces ahí sí se abre a la población. Pero es exacto lo que tú has dicho, Romina, porque fíjate, acá, cuando hablamos de vacuna hablamos de si tú tienes la logística para poder implementarlo, pero lo segundo, Romina, es si tú tienes las intenciones. Significa que si la gente confía en tu vacuna. ¿Y eso? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Sí. Una campaña en donde el primer ministro dice: yo me vacuno primero. El ministro de Salud dice: yo me vacuno segundo. Y los líderes de opinión son médicos que dicen: esta tecnología ya existe hace 10 años. Nosotros confiamos en la vacuna. No altera tu ADN, yo me vacuno. Cuando hay una campaña de concienciación de este estilo, entonces hay intenciones y hay capacidades. Claro, bien. Ahora van a bajar un poco el nivel, esas 150.000 dosis que se preveían inicialmente y que se habían anunciado
va a descender un poco la cantidad de inyecciones diarias, teniendo en cuenta esto que yo te planteaba de, bueno, llegar con un número suficiente, o sea, saber que cuentan, ya compraron esas 10 millones de dosis, ¿no? Para inocular a toda la población, porque ahí se mantienen al margen los menores de edad, ¿no? Claro, el problema, ¿sabes cuál es? Que el contrato con las empresas es secreto. No sabemos nadie ni cuánto nos costó, ni cuántas dosis quedan en las reservas. Mirá. No sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Porque por contrato no se puede saber. El primer ministro dice, nos vamos a asegurar que todo se lleve a cabo bien. Pero no sabemos. Quizás mañana digan, bueno, nos quedan para la segunda dosis para todos los que recibieron la primera y esperamos otra gran camada. Hoy, 12% de la población ya se ha vacunado en la primera dosis. Es enorme. El segundo país es Bahrein, casi 5%. Claro. Es una diferencia sustancial. Pero tu temor es el mismo que el nuestro. ¿Qué pasa si se nos acaban las vacunas? Nuestros gobernantes dicen, vamos a hacer lo imposible para que no se acaben y que en 2-3 meses seamos el primer país del mundo en tener a toda su población vacunada. Sí, ahí decías, el primer ministro insiste con el hecho de Pfizer, suministrame, ¿no? Que acá tenés para mostrar un primer caso de éxito de toda la población inoculada, o por lo menos los mayores, ¿no? Que es, por ahora los menores no van a estar en esta primera etapa, pero sería... Ahora, Romina, sí. Te digo una cosa, off the record. El 23 de marzo tenemos elecciones en Israel. ¿Significa que el primer ministro va a poner todos los huevitos en la misma canasta para poder presentarse y decir, yo conseguí las vacunas, claro, yo vacuné a toda la población, vuelvan a elegirme? Porque él no quiere que le pase lo mismo que a Donald Trump o que a Bolsonaro, que se tomaron en broma el tema del COVID y hoy la población lo paga. Él quiere ir diciendo, yo saqué al país de esta crisis de forma decorosa. Por lo tanto, ten en cuenta, el tema político es importante. 23 de marzo hay elecciones. Claro. Sí, tienen esa fecha ahí y eso evidentemente va a incidir en ese apremio, en ese apuro para poder mostrar ese logro político también. Lo último, Gabriel, para no quitarte más minutos, Netanyahu hace especial hincapié en que, bueno, el convertirse en eso, en el primer país del mundo, en tener inoculada a toda su población, le abriría un montón de posibilidades económicas, ¿no? Por ese lado, primero, ¿qué impacto han tenido hasta ahora? ¿Cuánto le ha pegado a la economía israelí, concretamente la pandemia? Y lo segundo es, bueno, ¿qué posibilidades se abren? ¿Ya se están hablando de qué va a ser el día después cuando Israel esté todo inoculado? Bueno, la buena noticia es que no han mermado las inversiones en empresas de high-tech. O sea, no ha descendido. Evidentemente el Estado tuvo que hacer un gasto público enorme para poder mantener a la gente en sus casas. Los más afectados son los pequeños comercios y las personas que son independientes. En los años 80, este país dejó de fabricar naranjas y verduras para poderse a fabricar ideas. Entonces, el punto de partida es, cuando tú tienes ideas y no necesitas transportarlas en barco, sino que la idea es Waze, un teléfono móvil, un nuevo programa para poder producir algo mucho más rápido y más barato, tienes un punto de partida tecnológico superior para poder empezar tras una crisis. Yo creo que como el país se ha posicionado de una forma muy especial, creo que incluso hay empresas que pueden regenerarse para poderse adaptar a la necesidad que tiene ahora el país de autoabastecerse, porque fíjate lo que ha pasado, Romina. Cada país ahora ha tenido que cuidar a tus ciudadanos y nos hemos vuelto a encerrar. El gobierno de Uruguay ha tenido que facilitar a su población mascarillas, seguros médicos y todo tipo de cosas que antes no hacía. Nos hemos vuelto a encerrar como país. Yo creo que la pandemia nos va a obligar a cada uno de los países a asegurarnos ciertas cosas básicas para que no nos vuelvan a agarrar en otra pandemia tan desafectados y tan desolados de alguna manera. Y en ese sentido ya han pensado y está arriba de la mesa ese tema, ¿no? De cómo los agarra a futuro. Y por ejemplo, te doy un ejemplo puntual. Sí. Una empresa había desarrollado un sistema para poder probar el cáncer en las fosas nasales por el aire que entra dentro de la nariz.
¿Está bien? Ujú. Esta misma empresa ha desarrollado ahora un producto que es, utilizando la misma tecnología, que son nanopartículas. Tú lo que haces es te metes un cañito por la nariz, soplas y en 30 segundos te dice las nanopartículas si tenés COVID o parecido. Mira. O sea, utilizar una tecnología que estaba destinada al cáncer para mutarla. Entre paréntesis, los socios hoy son los Emiratos Árabes Unidos que firmaron la paz con el país. Por lo tanto, es un proyecto conjunto. Ahora, fíjate cómo han mutado una tecnología que estaba destinada a otra cosa, a poder preparar al país en caso de crisis a otro escenario. ¿Y eso ya se está usando como testeo masivo? Me generaste la duda ahí. No, todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no, pero están muy avanzados. Evidentemente, te imaginarás que muchas empresas hoy que vendían X cosa van a tener que prepararse para un escenario donde vuelva algo parecido a lo que tenemos hoy. Si un país no se prepara nuevamente, bueno, ahí sí estamos en un error serio. Nos tomó un año prepararnos. Ya fue difícil. Pero bueno. De todas formas, vamos a hacer un cambiazo, Romina. Si se desarrolla esto acá, haremos la mediación para que nos envíen ustedes chivitos canadienses y chajá fresquitos y le mandamos lo que sea. Arreglamos, Gabriel, sí, sin duda. Gabriel, te traslado la última pregunta que nos llega de la audiencia. Hay quien pregunta, ¿Israel vacuna solo judíos? ¿Qué pasa con las minorías? No, el 20% de la población es árabe y la gran mayoría de los árabes son musulmanes. El vacunado número 1 millón fue un árabe que estuvo en prisión hasta el año 1992 por asesinar a alguien. Y el primer ministro se sacó una foto con él festejando que el vacunado 1 millón. O sea, nuestras minorías en Israel, los que no son judíos, que son por lo menos el 20% de la población, son ciudadanos israelíes de total confianza. Y es más, yo quiero señalar, buena parte de los enfermeros de este país pertenecen a la minoría árabe y han hecho una labor enorme, majestuosa. El nivel de integración tras el corona ha aumentado. O sea, creo yo que los árabes israelíes que se sienten a una parte y que fueron protegidos por el Estado salen de esta crisis más unidos como pueblo, ¿eh? Bien. Gabriel Ben Tasgal, periodista argentino-israelí, radicado desde hace muchos años allí en Israel. Gabriel, un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por atendernos. Volvemos a comunicarnos en cualquier momento. Te mandamos un abrazo y bueno, y arreglamos lo del chajá, sin problema. Mira, mi hijo, que es uruguayo fanático, o sea, cuando hay mundial nos peleamos por yo nací en Argentina, quiero que gane Argentina, y él es uruguayo, pero uruguayo se hizo del Atlético de Madrid porque Godín jugaba en el Atlético de Madrid. Imagínate el nivel de locura de él. Va a estar muy feliz si le envías chajá o aunque sea algo que le recuerde a Uruguay. Arreglamos ese envío, aunque sea por Zoom hoy en día. Te mandamos un abrazo, Gabriel, y gracias nuevamente. Adiós.